Vamos a comenzar con el tema, ya hicimos oración, les voy a ir poniendo algunas diapositivas y vamos a empezar a platicar acerca de los fariseos. Vamos a ver las diapositivas. Los fariseos. ¿Qué son los fariseos? ¿Qué debemos saber sobre ellos? Muchos hemos escuchado hablar acerca de los fariseos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Desaparecieron? ¿Qué pasó? Vamos a analizar todo eso con la ayuda del Eterno. ¿Cuál es el objetivo del tema? Reforzar el estudio de la Torá y el Brit Hadashah. ¿Cuál es el Brit Hadashah? El Nuevo Testamento, pero lo correcto es Nuevo Pacto para todos los nuevecitos. Hoy vamos a estudiar, con este tema a reforzar el estudio de la Torá y el Brit Hadashah como la única fuente pura de la palabra del Eterno, para comprender mejor la restauración profetizada en Hechos 3:21. Y si gustan, vamos a esa cita. Hoy no vamos a ver muchas citas, prefiero hacer este sidur como una plática, porque me interesa que esta información sea ligerita. Yo sé que hay muchas almas que me podrán decir que no puse muchas fechas y demás. No, en esta ocasión yo quise hacerlo así, porque quiero que sea algo digerible para todos. ¿Qué dice Hechos 3:21, amados Sahim? Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga, Leakef, está hablando de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a ponerlo así. Yahshua, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Elohim por boca de sus Kadoshim profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y voy a regresar a la pantalla. El hecho de que hoy usemos nosotros talit, que guardemos el Shabbat, que guardemos la Torá, no quiere decir que nosotros estemos imitando a la casa de Judá. No, nosotros no estamos mezclando judaísmo. No, aquí no guardamos judaísmo, aquí guardamos Torá. ¿Por qué usamos la kipa? ¿Por qué usamos la cobertura de la cabeza? ¿Por qué usamos el talit? ¿Por qué guardamos el Shabbat? ¿Por qué decimos el nombre de Yahweh? Porque todo eso está en la bendita Torá. Porque todo eso está aquí en la Biblia. No porque sigamos tradiciones ni costumbres ni del judaísmo ni de ningún grupo de ellos. ¿Amén? Bueno, entonces el objetivo principal es que nosotros podamos comprender mejor la restauración de la Torá. ¿De dónde surgieron los fariseos? Se acordarán en el tema pasado de la puerta abierta que hablamos que Israel ha estado durante su historia bajo el dominio, bajo el reinado de ciertos reinos, de ciertos reyes, ¿verdad? Primero fueron los babilonios, ¿recuerdan? Sí, los que tenían control en la zona de Eretz Israel. Después que los vencieron los persas tomaron el control y así sucesivamente. Hoy nos vamos a detener en el periodo persa, cuando los persas, en este caso Ciro, permitió la reconstrucción del templo, ¿sí? Así como las murallas de la ciudad. Todo eso lo estudiamos y lo aprendimos en el libro de Esdras y Nehemías. En este periodo, amados hermanos, en el cual el pueblo había salido al exilio en Babilonia, pues al regresar y querer implementar de nuevo el servicio en el templo, se encontraron con la necesidad de recopilar la Torá, porque no todos tenían toda la Torá, disponible. No todos tenían la facilidad de haber conocido la Torá. ¿Por qué? Porque muchos, pues sus padres no habían sido obedientes a la Torá y por eso fueron enviados al exilio. Recordemos también que en este periodo del exilio babilónico hubo nuevos libros, como por ejemplo el libro del profeta Daniel, ¿sí? Entonces fue un periodo muy intenso, muy intenso. Entre los eruditos, los escribas que regresaron a Eretz Israel para poder recopilar la Torá, para poder juntarse y decir, bueno, vamos a restablecer el servicio del templo, vamos a restablecer las normas y las leyes que están escritas en la Torá, pues llegó Esdras. Esdras, aquí ustedes pueden ver la cita de Esdras 7:6. Esdras, él era un escriba, esto está en la Biblia. Esdras era un escriba experto en la Torá de Moshe, que Yahweh, el Elohim de Israel, le había dado.
y el rey le otorgó todo lo que pidió. Está hablando de uno de los reyes persas, puesto que la mano de Yahweh su Elohim estaba sobre él. Entonces, veamos que los que empezaron a trabajar fuertemente en la recopilación de la Torah, mucha atención, en la recopilación de la Torah, en el restablecimiento del servicio del templo, pues fueron los escribas, ¿verdad? En ese momento, recordemos, los Coanim y los levitas, muchos no estaban purificados, muchos se habían asimilado un poco, o un mucho diría yo. Por eso cuando llegan no pueden de inmediato empezar a hacer el servicio del templo, sino hasta que empezaron a ubicar a los levitas y a los Coanim por sus familias. Recordemos que ellos se presentaban y decían yo soy, y decían su nombre, perteneciente a la familia de, y decían el nombre de sus padres, perteneciente a la familia de los Coanim, o de los levitas, o de tal tribu. En todo ese proceso pues llevó tiempo, y por lo tanto pues los escribas tuvieron que recopilar muchísima información, restablecer el orden de los sacrificios, todo como se hacía después de muchos años de no hacerse. Amén. En el periodo de cuando el pueblo fue exiliado a Babilonia, surgió un nuevo modelo de comunidad. Antes, durante el periodo del rey Salomón, el punto central de todo el pueblo era el templo. Todos querían ir al templo, todos tenían que ir al templo, porque ese era el único lugar donde se congregaba el pueblo. Después de que ellos son exiliados, empiezan a buscar, pues en Babilonia, los Yehudim, nuestros padres, empiezan a buscar reunirse en comunidades pequeñas, pues porque no tenían un lugar grande como el templo. Entonces ahí surgió la sinagoga, como la conocemos. Estos lugares más pequeños en donde se dedicaban al estudio de la Torá o de lo que se había podido conservar en el exilio. Amén. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando regresan, y lo vamos a ver en todo lo que es la bendita Torá y también en el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, ustedes lo han conocido como Nuevo Testamento, que está el templo y además ya había sinagogas. Por eso recordarán ustedes que nuestro Adón Yahshua HaMashiach dice, y fue a la sinagoga de Cafarnaum. ¿Cómo es posible que convivieran tanto el templo como las sinagogas? Bueno, pues es que este tipo de modelo de centros comunitarios, pues se desarrolló desde el exilio en Babilonia, posteriormente en Persia, y finalmente pues se mantuvo hasta el día de hoy. Amén. Bueno, vamos a continuar. 2 judíos, 3 opiniones. Durante este periodo tan fuerte y tan intenso en el cual muchos escribas se empezaban a reunir para compilar la Torá, para poder restablecer lo que sería el funcionamiento del templo y de la sociedad, porque recordemos que en esos momentos pues la generación que regresaba del exilio, muchos eran muy niños cuando fueron llevados al exilio, muchos ya habían nacido fuera del exilio, entonces muchas cosas había que tratar de unificar criterios, muchas cosas era necesario pues que ellos estuvieran de acuerdo, basándose en la Torá, basándose en lo que ellos habían visto, para que pudiera haber un mismo criterio. Sin embargo, esto no siempre era posible. Había elementos en donde los Yehudim, donde los israelitas no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Y esto por qué? Pues porque no había un liderazgo, no había una clase sacerdotal, una clase de Coanim. Los Coanim estaban en ese proceso de volverse a purificar. Y por lo tanto, pues empezó a levantarse ciertos liderazgos, ciertos varones, ya lo vimos en el caso de Esdras, también en el caso de Nehemías, que ciertos líderes empezaron a levantarse con la finalidad de unificar al pueblo, de empezar a tener todos, vuelvo a lo mismo, un mismo criterio, ¿sí? Y entonces así poder desarrollar el estudio de la Torá, desarrollar el servicio del templo, etcétera, etcétera. ¿Amén? Sin embargo, bueno, pues no siempre, vuelvo a repetirlo, estos comentarios llegaban a buen término, no siempre se pudieron poner de acuerdo. Y esto es muy importante. Ya platicamos que después del imperio persa, Israel fue conquistado por los griegos, ¿verdad?
Los griegos derrotan a los persas y entonces todo el imperio persa se vuelve parte del imperio griego. Durante ese tiempo, los griegos buscaron influir y obligar a los judíos, a nuestros padres, a los israelitas, a volverse hacia sus dioses. Y hasta cierto punto sí lograron asimilar a una parte de la comunidad. Por eso les decía en la diapositiva anterior que los Yehudim no siempre se pudieron poner de acuerdo. Muchos buscaban el cumplimiento fiel y verdadero de la Torah, mientras que otros ya buscaban pues más bien asimilarse, convivir, tener comunión con los imperios y con las naciones que les rodeaban. Tal es así que, por ejemplo, esta helenización, esta mezcla, pues se puede ver en muchos aspectos del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto. Por ejemplo, en los nombres, ¿no? Nosotros escuchamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah es lo correcto, pues nombres como Apolos o como Esteban, que el nombre original en griego es Estéfanos. ¿Sí? Hubo muchos Yehudim que sí se asimilaron y que empezaron a adoptar nombres griegos. Esto no lo criticamos, no lo señalamos, esto es parte de la historia y tenemos que conocerlo. Para poder entender, para poder darnos una idea de cómo era el pueblo, cómo vivía la comunidad, cómo vivía el pueblo en aquel momento. Fue una época muy difícil, ustedes recordarán en el tema de la puerta abierta, platicamos acerca de la abominación desoladora, la profanación del templo de Jerusalén, por parte de Antíoco Epífanes. Entonces fueron tiempos complejos, fueron tiempos en donde por un lado se estaba buscando restablecer la Torá, restablecer la santidad, y por el otro había una influencia y ¿por qué no decirlo? Un hostigamiento para que los judíos, para que nuestros padres, los Yehudim, no volvieran hacia la Torá, sino que se volvieran hacia las naciones. ¿Por qué digo los judíos a veces? Porque en este momento nos estamos refiriendo principalmente a las tribus de Benjamín y de Judá, que fueron las que regresaron de Babilonia. Recordemos que las 10 tribus fueron llevadas por los asirios mucho tiempo antes. Bueno, continuemos. Bueno, amados Ajib, entonces, la resistencia. Cuando estuvo en pleno apogeo, vamos a decirlo así, el imperio griego, pues se ocurrieron muchas formas de opresión contra nuestros padres, en el cual se prohibió, por ejemplo, la Brit Milá, se prohibía guardar el Shabbat, muchas cosas en las cuales nuestro pueblo sufría porque la cultura griega no nada más buscaba la posesión de la tierra, sino la dominación, en este caso, también de las personas. Ante esta situación, pues un grupo de judíos, el más famoso es el de los macabeos, pues empezaron a reunirse para poder empezar a buscar la forma de liberarse. Sin embargo, como lo comentábamos en la diapositiva anterior, pues no siempre las opiniones son las mismas. Y entonces hubo no solamente los macabeos, no solamente ellos fueron los que empezaron a luchar contra los griegos, sino que a ellos se les unieron los Hasidim o los Hasideos. Este grupo de judíos, ellos buscaban principalmente el que se guardara la Torah, mientras que los macabeos no tenían esa idea. Los macabeos lo que buscaban principalmente era la liberación del imperio griego. Ese era su principal objetivo. Por eso es que ellos no tuvieron tan en cuenta el tema de la descendencia de Sadoc para poder ocupar un puesto sacerdotal, un puesto en la Keuná como tal, sino que ellos tomaron nada más el poder. Esa era su principal intención. Mientras que los Hasidim, los Hasideos o los Asideos, era un grupo que buscaba no nada más la liberación de los griegos, sino también el que pudieran volver a la instauración de la Torá como única ley. Este grupo de Asideos buscaban la instauración de la Torá como se buscó en el regreso de Esdras y Nehemías. Sin embargo, ellos también usaban mucho lo que es conocido como la ley oral. No nada más se apegaban a los mandamientos escritos que nosotros podemos ver en Génesis a Deuteronomio,
sino que ellos también abogaban por la ley oral y su interpretación. Y es aquí donde empieza a haber un foco rojo que tenemos que tener en cuenta. La Torá oral, no toda la Torá oral es verdadera. No todas las interpretaciones y comentarios que se hacen de la Torá son verdaderos. Y esto puede ser un punto de separación, un punto de inflexión para que nosotros podamos entender por qué los hasideos, aunque tenían una buena intención, su objetivo no era adecuado, como tampoco lo era el de los macabeos. Estos dos grupos buscaban sí la liberación de Israel, sí la liberación de los griegos, pero no buscaban en su totalidad la obediencia plena a la Torá como tal. Siempre había un agregado. En el caso de los macabeos, bueno, ellos se inclinaron más por el poder físico, alianzas con Roma, ser reyes y coanim, algo que no les correspondía, mientras que los hasideos, ellos buscaban la instauración de la Torá escrita y la Torá oral como única constitución en Israel. Esto es muy importante, amados Sahim. Como estos dos grupos, entre los macabeos y los hasideos, no tenían el mismo fin, no tenían la misma intención, pues terminaron separándose. Los macabeos se fueron a ser una clase meramente gobernante, una clase elitista, en la que se dedicaban a la administración del pueblo, vamos a decirlo así, a hacer alianzas con Roma, etcétera, etcétera. Mientras que los hasideos pues tomaron el puesto de seguir con este impulso de la Torá oral y de la Torá escrita, para que el pueblo se sujetara más a ellos, y fueron ganando influencia. Uno de los principales opositores al tema que platicamos en el tema de la puerta abierta fueron los hasideos. Los hasideos se opusieron a los macabeos porque ellos no eran descendientes de Sadoc y por lo tanto no les correspondía la keuna. Amén. Durante el periodo de ya liberación de los griegos y el gobierno de los macabeos, los hasideos empezaron y continuaron ejerciendo su autoridad y aumentaron su influencia, lo que los llevó a tener una metamorfosis. Ya dejaron de ser un grupo pequeño, un grupo muy localizado de hasideos, y empezaron a hacerse llamar como fariseos. Esta metamorfosis coincide con la aparición de otros grupos como los esenios, los celotes y los saduceos. Los saduceos, por ejemplo, ellos sí eran descendientes de Sadoc, de ahí es de donde viene su nombre. Entonces, ya aquí vamos entendiendo por qué en la Tanaj, en el Brit Hadashah, se mencionan tantos grupos, y ahorita vamos a ampliar un poquito más la información. Los fariseos son los descendientes directos de los hasideos, de los hasidim, que buscaban, entre comillas, lo digo muy entre comillas, la instauración de la Torá escrita como constitución única de Israel, pero también la implementación de la Torá oral. ¿Cuál era la diferencia entre todos estos grupos? Los fariseos, ellos creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y demonios, en que Dios recompensaría o castigaría a las personas según sus acciones en esta vida. Eran estrictos en la observancia de la ley oral, mucha atención, y de la ley escrita, y agregaban sus propias tradiciones a la interpretación de la ley. Esto está mal. ¿Por qué? Porque no, dice Deuteronomio 4, verso 2, que no debemos agregarle ni quitarle a la bendita Torá. Los saduceos, ellos sí eran descendientes de Sadoc, no creían en la resurrección de los muertos ni en la existencia de ángeles o demonios, rechazaban la ley oral y solo creían en la Torá escrita. Entonces diríamos, bueno, ellos estaban mejor. No, porque los saduceos se volvieron también una clase gobernante, una clase elitista. De hecho, Anás y Caifás eran saduceos. Entonces, veamos que no estaban teniendo la perspectiva adecuada. Llevaban al pueblo de un extremo al otro, de creer nada más en la Torá oral, a no creer en la Torá oral, pero negar partes que están escritas en la bendita Torá. Sabemos nosotros que la resurrección de los muertos está descrita en el libro del profeta Daniel. Entonces, no había un grupo como tal que tuviera la verdad. Los celotes,
Ellos creían en el Elohim de Israel y en la liberación de su pueblo de la dominación romana. Buscaban la aplicación de la Torá y rechazaban cualquier autoridad que no fuera la de Elohim. Ellos estaban en lo correcto, no, porque ellos inclusive impulsaron o bloqueaban al pueblo con ese afán de que no se hicieran alianzas con Roma. Ellos bloqueaban que el pueblo pudiera tener oportunidades de escapar mientras el sitio de Roma en el año 70. O sea, ellos obligaron a muchos a morir con tal de que no se relacionaran con ningún romano, que no pudieran hacer ni un trato con alguno de ellos. Finalmente los esenios creían en la resurrección de los muertos, en una vida después de la muerte y en un conflicto final entre el bien y el mal. Eran, como vamos a decirlo, tenían una forma de vida muy estricta y eran aislados. Ellos pensaban que si estaban metidos en una ciudad se podían contaminar. Eran religiosos. Entonces veamos cómo entre los diferentes grupos no hay uno solo que pudiera ser visto con buenos ojos delante de Yahweh. Cada quien tenía una prioridad y esa prioridad no era el cumplimiento de la voluntad del Eterno. Por eso nuestro Adón Yahshua HaMashiach señalaba todo lo que hacían mal. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los errores de los fariseos? Los fariseos hacían un énfasis excesivo en la ley oral y las tradiciones humanas por encima de la Torá. Los fariseos habían desarrollado un complejo sistema de interpretaciones y reglas que en algunos casos contradecían al Ruach HaKodesh y el propósito de la Torá. Nuestro Adón Yahshua les dijo: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. O sea, ellos buscaban ante todo el cumplimiento de la tradición. Para quienes han visto la película del violinista en el tejado, precisamente con eso empieza, ¿verdad? Con esa canción, tradición, tradición, tradición. Hago un pequeño apéndice aquí. Tal es así que, por ejemplo, en esta película, cuando al protagonista Ref Tevi él está narrando por qué usa el talit, ni siquiera sabe la cita. Dice, bueno, esto es una tradición. Los fariseos impulsaban la observancia, el cumplimiento de las tradiciones antes que de la bendita Torah. Número 2. Eran hipócritas y buscaban tener una apariencia externa de ser justos, de ser santos, pero era mentira. La tendencia de los fariseos era preocuparse más por la apariencia externa de piedad que por la verdadera justicia y compasión y fe en el corazón. Su fe era falsa. Yahshua por eso los comparaba con sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. Entonces es como aquella persona que busca ser visto, que digan todos que es el gran santo, pero por dentro está lleno de pecado. Los fariseos también se preocupaban por los detalles más insignificantes y por la negligencia de los asuntos más importantes de la Torá. Por ejemplo, se preocupaban más porque se diezmara hasta lo mínimo. Por ejemplo, si a ti te encontrabas una moneda de 10 céntimos, de 10 centavos, los fariseos exigían el diezmo de esos 10 centavos, pero negaban que se pudiera ayudar a alguien en Shabbat, por ejemplo. Entonces, veamos cómo su visión estaba totalmente errada. Eran amantes del reconocimiento y los títulos honoríficos. Por eso ellos se hacían que cuando alguien donaba algo, esta es la escuela que donó el rabino, fulano, sutano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aman el reconocimiento y los títulos honoríficos. También tenían una actitud de superioridad y desprecio hacia los demás. Recordemos que los fariseos se consideraban más justos que los demás y despreciaban a quienes no eran como ellos. Por eso nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos lo enseña en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se siente justo porque ayuna 2 veces a la semana y da diezmos de todo lo que gana. Fíjense cómo su corazón estaba en eso, en ser vistos, en ser reconocidos. Y también obstruían con sus falsas doctrinas el reino de Elohim. Yahshua señaló que su enfoque era legalista y su oposición a su ministerio impedía que otros entraran al reino de Elohim. Entonces, estos fariseos tenían una doctrina muy torcida. Estos fariseos, descendientes de los hasideos, tenían una doctrina errada. Vamos a continuar. Todos sabemos que después de que nuestro Adón Yahshua HaMashiach murió y resucitó,
después del año 33 para ser más exactos. Después de eso, en el año 70 después de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jerusalén fue sitiada y el templo de Jerusalén destruido. ¿Qué pasó con este sitio y la conquista de Jerusalén, que ya vimos también en el tema de la puerta abierta? Pues todos estos grupos, como los celotes, como los esenios, como los fariseos, pues desaparecieron. Ellos desaparecieron, vamos a decirlo así ahorita, es decir, dejaron de poder verse como un grupo. ¿Por qué? Pues porque ya no había donde se reunieran, ya no había una ciudad en donde ellos pudieran continuar llevando a cabo sus prácticas y sus doctrinas. Pero no desaparecieron. Vamos a verlo. Durante este asedio a Jerusalén hubo un personaje que se llamó Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai era un líder de los fariseos y él escapó de Jerusalén durante el asedio romano del año 70. A él, sus discípulos, lo metieron en un ataúd y así se escabulleron de los celotes, que son los que les platicaba que prohibían que cualquier persona saliera a hablar con los romanos. Cuando lo sacan ya de la ciudad en este ataúd, fingiendo estar muerto, Yohanan ben Zakkai va ante Vespasiano, un general romano, para pedirle permiso a él. Hay muchas fábulas al respecto, pero vamos a los datos concretos. Para solicitar el permiso de Vespasiano, un emperador, un general romano posterior emperador, para pedirle permiso de irse a Yavne, una ciudad en Israel, junto con sus discípulos, y empezar a recopilar. ¿Pero qué creen? No recopilarían la Torá nuevamente, recopilarían la Torá oral, Cuando ellos se van hacia Yavne, se va Yohanan ben Zakkai con una serie de discípulos que le seguían. Entonces empiezan a compilar, empiezan a recabar todas esas tradiciones y todas esas costumbres que ellos agregaron a la Torá, que ellos agregaban a la bendita palabra del Eterno. Y de ahí surgió lo que muchos conocerán, al menos de oído, como la Mishnah. La Mishnah fue la primer compilación de todos estos comentarios, de todas esas tradiciones, de toda esta ley oral, en su mayoría errada, más no toda, en su mayoría errada. Y entonces esto y después derivaría en la Gemara y en el Talmud. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros con esto? Bueno, ya vimos que primero los asideos junto con los macabeos se levantaron para poder luchar contra los griegos, que los asideos tuvieron influencia durante el periodo del Segundo Templo, transformándose en los fariseos junto con otros grupos religiosos como los celotes, como los esenios, como los saduceos. ¿Pero qué debemos saber? Bueno, que nosotros como mesiánicos tenemos el tesoro más grande y más importante que jamás nos hubiéramos imaginado poder tener en nuestras manos, que es la bendita Torá y el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque si nosotros los discípulos no hubieran podido rescatar todo lo que está escrito en el Brit Hadashah, solamente podríamos tener la visión farisea de toda la Torá. Pero la Torá, bendito es Yahshua HaMashiach, está explicada en el Brit Hadashah sin mandamientos rabínicos. Mucha atención con esto, o sea, démonos cuenta del gran tesoro que tenemos. Si solamente hubiera Biblias escritas por los descendientes de Yohanan ben Zakkai, solamente tendríamos una forma de ver las cosas, lo que ellos describieron, lo que ellos compilaron y nada más. Pero no es así. Al contrario, gracias al Eterno, que los discípulos empezaron a escribir cartas, empezaron a escribir a registrar todos los milagros y todas las acciones, algunas porque son infinitas, todas las cosas que hizo nuestro Adón Yahshua HaMashiach aquí en la tierra, para que hoy nosotros sepamos cómo es la Torá sin mandamientos rabínicos. Por eso nuestro Adón Yahshua HaMashiach lo señalaba a los fariseos, sepulcros blanqueados, etcétera, hipócritas y demás. Y gracias al Eterno, gracias
a que tenemos el nuevo pacto, el nuevo testamento, el Brit Hadashah, es que podemos darnos cuenta de eso. Si no existiera el Brit Hadashah, entonces solamente habría una única visión, que es la que estos fariseos en Yavne siguieron compilando. Uno de los ex fariseos que gracias al Eterno fue tocado fue Pablo, fue Rab Shaul. Por eso Rab Shaul es tan explícito en decir: todo mi pasado lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque él sabía que todas las enseñanzas que le habían dado a él los grandes, entre comillas, rabinos, eran basura, porque eran mandamientos agregados. Entonces, por eso Rab Shaul es tan importante y por eso es tan atacado hasta el día de hoy. Por eso hay muchos personas, algunos son judíos, otros son católicos, otros son de otras religiones, que atacan a Rab Shaul hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Rab Shaul, Pablo, él rompió con todas estas falsas enseñanzas, con todas estas falsas doctrinas, y nos dejó, gracias al Eterno, muchas cartas, que son las que seguimos estudiando junto con los demás Talmidim, con los demás Shaliachim, muchas cartas en las cuales podemos aprender cómo se debe guardar la Torah sin mandamientos rabínicos. Esto es importantísimo, amados Sahim. Los fariseos siempre buscaron tener una simbiosis, es decir, una relación con los gobernantes, una relación con el poder. Tanto los fariseos como los saduceos siempre buscaron tener un puesto cerca de donde estuviera el rey. Por ejemplo, lo vemos en el juicio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ellos tenían tratos con Poncio Pilato, se reunían para hacer ciertas cosas. Entonces, los fariseos nunca dejaron de buscar la aprobación de Roma, nunca dejaron de buscar tener influencia en Roma, y eso sigue hasta el día de hoy. Veamos que para que se pudiera compilar la Mishnah, la Gemara y lo que después sería el Talmud, fue por el beneplácito, por la autorización dada por un general romano. No fue por otra cosa que el Eterno hubiera permitido, no. Fue por un general romano. ¿Qué pasó entonces con los fariseos, amados Sahim? ¿Desaparecieron? No, los fariseos no desaparecieron. Cuando Yohanan ben Zakkai y sus discípulos compilan la Mishnah, a partir de ese momento, la Mishnah no se compiló en unos años, esto fue el inicio, pero cuando se compila la Mishnah, inicia lo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico, que sería la evolución del fariseísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo rabínico no se iba a basar en la Torah nada más, que dijeran, bueno, vamos a estudiar ahora todos únicamente Torah. No, ellos se iban a basar en la Torah escrita y en la Mishnah. Y entonces empieza de la Mishnah hacia adelante la creación de la Gemara. ¿Qué es la Gemara? Los mismos mandamientos fariseicos comentados por otros rabinos. ¿Y qué es el Talmud? El comentario de la Gemara, que es el comentario de la Mishnah por otros rabinos. O sea, veamos cómo los fariseos no desaparecieron, sino que nada más tuvieron una metamorfosis hacia el judaísmo rabínico que existe hasta nuestros días. Hoy, casi la totalidad del judaísmo en el mundo sigue estudiando estas mismas enseñanzas de los fariseos y de todos los rabinos que han hecho comentarios al respecto de estas enseñanzas. Entonces, ¿qué es la Torah oral? No digo toda, pero en su gran mayoría, comentarios de los mandamientos rabínicos que fueron señalados por nuestro Adón Yahshua HaMashiach como falsos. Es algo fuerte, amados Sahim. Esto es algo fuerte. Démonos cuenta, nosotros como mesiánicos por eso no estudiamos el Talmud. Nosotros como mesiánicos por eso no estudiamos la Mishnah ni la Gemara. ¿Por qué? Porque esas son las enseñanzas que nuestro Adón Yahshua HaMashiach vino a explicar que eran erradas. Porque esas enseñanzas fueron por las cuales persiguieron a los shaliachim, por decirles, es que ustedes no guardan bien la Torah, pero es que los talmidim no guardaban enseñanzas de hombres, y ellos hacían milagros y sanaban a los enfermos aunque fuera Shabbat, como está escrito en la bendita Torah. Lo vuelvo a repetir.
Nosotros no estudiamos el Talmud, ni la Mishnah, ni la Gemara, porque esas son enseñanzas de los fariseos. Nosotros estudiamos la Torá pura y verdadera de la boca de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y recopilada por sus siervos, los Shaliachim, los discípulos y todos aquellos, por ejemplo, como Rab Shaul, que también fueron llamados a ser discípulos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Por eso es importantísimo, hermanos, muy importante, que los Meshihim perseveremos y preservemos la herencia que nos ha sido dada, la Torá y el Brit Hadashah, sin mandamientos de hombre, porque así vamos a poder nosotros agradar a nuestro Adón Yahshua HaMashiach y enseñar a otros cómo agradar a Yahweh y no al hombre. Por eso, amados Ajim, nosotros vemos, tú a lo mejor le has querido hablar a un Yehudí, a un judío que tiene su kipa, sus peyot y que usa su talit. Es muy difícil que ese tipo de almas crea. ¿Por qué? Porque ellos vienen con las enseñanzas fariseas. Por eso nuestro amado Nabí, al cual enviamos un gran saludo y muchas bendiciones, nos dio un tema. ¿Qué dice el Talmud sobre Yahshua HaMashiach? Y dice cosas terribles. Ustedes pueden ver ese tema después en esta semana, en estos días. Dice cosas terribles porque ellos son los fariseos que pidieron la crucifixión de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Claro, nosotros sabemos que no fue un asesinato. Todo eso ocurrió porque nuestro Adón Yahshua HaMashiach vino a dar su vida por nosotros. Nadie se la quitó. Sin embargo, bueno, los líderes religiosos, los fariseos, son ellos los que después compilarían la Mishnah, la Gemara y el Talmud, que es lo que han educado a nuestros hermanos de la casa de Judá hasta el día de hoy. Por eso el velo tan pesado que hay en ellos. Pero Yahshua, a los que han de ser salvos, se los quitará y eso está sucediendo. Por eso nosotros debemos seguir los mandamientos que están escritos en la Torá. Nada más Torá, sin tradiciones de hombres. Debemos guardar la Torá como está escrita y hacer lo que nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos enseñó, como en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos, y en 1 de Juan 2:6, debemos andar como él anduvo. No con esto quiero hacer un conflicto ni señalar, no debemos nosotros señalar a nuestros amados, muy amados hermanos de la casa de Judá. No. La finalidad del tema es reconocer que ellos, nuestros hermanos de la casa de Judá, han guardado cosas muy importantes como el hebreo. Que ellos han guardado muchas cosas, ellos fueron celosos y guardaron la Torá. Me refiero a los rollos de la Torá que de otra manera se habrían perdido. Ellos han pasado mucha persecución también por seguir guardando el Shabbat, por ejemplo. Pero eso no debe causar que nadie empiece a guardar mandamientos rabínicos, mandamientos agregados. También hay otro tema que nos dio nuestro amado Nabí, son dos partes, los takanot. Nosotros no nos vamos a someter a los mandamientos rabínicos. Bendecimos a la casa de Judá, vaya, que el Eterno les bendiga grandemente porque ellos guardaron muchas cosas para que hoy nosotros pudiéramos recobrar nuestra herencia, para que pudiéramos recobrar la Lashon HaKodesh, el hebreo, entre otras muchas otras cosas. Pero no debemos guardar mandamientos de hombre. No debemos guardar mandamientos fariseos como la Mishnah, la Gemara y el Talmud. Eso no es Torah, amados Ajim. Ya vimos entonces la historia, sí, aleluya. Entonces, amados hermanos, esto fue un pequeño resumen. Hay muchísimo más de lo que podríamos hablar de esto, pero que quede claro, amados hermanos, nosotros somos receptores de un tesoro invaluable, de algo enorme, que es la Torá pura, amados Ajim. Nosotros no estamos recibiendo los comentarios del rabino, no. Nosotros recibimos la enseñanza pura que Yahshua HaMashiach le dio a sus discípulos y que sus discípulos plasmaron en estos preciosos libros. La enseñanza pura de decir, de cuando Pablo dijo, no, todo esto es basura, son mandamientos de hombre, y que él escribió
cartas y cartas y cartas para hablarle a las almas de cómo realmente se debe guardar la Torá. ¿Tenemos que seguir entrando a los pactos? Sí. Sí a la circuncisión, porque está en Génesis 17, sí al Shabbat, porque está en Éxodo 20, verso 8, y en Lucas 13, verso 10, nuestro Adón Yahshua HaMashiach siguió guardando el Shabbat junto con todos sus discípulos, y hasta lo podemos ver en muchas otras citas más del Nuevo Pacto. Sí a guardar Torah, sí a guardar mandamientos de Yahweh, no a guardar mandamientos de hombre, no a estudiar el Talmud, ni la Mishnah, ni la Gemara, porque esas son enseñanzas de los fariseos. Amén. Vuelvo a repetirlo, quiero ser muy enfático. Esto no es para hacer una ruptura, un quiebre entre las dos casas, Yahweh me libre, no, jamás. Es para que tú valores, amado Aj, y digas, sí, yo tengo la verdad. Yo tengo en esta bendita Torá, tengo la verdad de lo que quiere Yahshua HaMashiach de mí, porque Él mismo vino a enseñarme. Aleluya. Y que así nadie caiga en el engaño ni en el embrujo de otros pseudo rabinos, pseudo pastores, pseudo lo que sea, que dicen a las almas, ven, te voy a enseñar la Mishnah y la Gemara y el Talmud. Ya sabes qué es. ¿Ya sabes qué es? Si tú quieres prestar tu oído y eres arrastrado, ya tu sangre no es sobre mi cabeza. Pero, amados, todo está aquí. ¿Queremos saber Torah? Tenemos un regalo inmerecido, invaluable. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Exaltamos con gozo, con ánimo. Sí, porque tenemos la verdad, la Torah Emet. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Amados hermanos, vamos a hacer tefilá, vamos a darle gracias al Eterno por este tema. No es un tema muy profundo, aunque hay muchísimo que se puede estudiar, pero así, ligerito, que todos sepamos que si alguien te dice, oye, mira, te invito a estudiar el Talmud, le digas, no, gracias, ya sé qué hay ahí. Y dicen cosas feas sobre mi Mashiach y yo no le voy a fallar. Aleluya. Padre eterno Yahweh, Yahshua HaMashiach, gracias, Padre, por darnos algo tan valioso, tan precioso como es tener la Torá y el Brit Hadashah, que son tu palabra de verdad. Porque si algo no entendemos en la Torá, con toda claridad podemos repasarlo y entenderlo estudiando el Brit Hadashah. Porque tu palabra es una y es única como tú eres uno, bendito Yahshua HaMashiach. Gracias por librarnos de la confusión. Gracias, Padre amado, porque sabemos cómo agradarte y nos has guardado este tesoro durante tantos años para que hoy, guardando Torá, usando Talit, guardando Shabbat, entrando a los pactos, podamos, bendito Yahshua HaMashiach, aprovecharlo al 100%. Gracias por permitirnos entender la diferencia entre la Torá y los mandamientos de hombre. Una vez más para todos los que ya lo hemos estudiado. Te damos gracias, bendito Adón Yahshua HaMashiach. Toda Gabá, Beshem Gadol Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Y ahora exaltemos al Eterno. Omen. Aleluya.